inicio a la clase del día de hoy. Pase por acá, hay unos lugares. Hazme favor de cerrar la puerta. Bueno, vamos a continuar desarrollando el contenido de la clase de Mercantil 3. En este momento ya iniciamos a desarrollar lo referente a lo toral o lo fundamental del derecho de obligaciones, pero dentro del ámbito mercantil. Antes que nada, ¿se recuerdan que les dejé una tarea? ¿Se recuerdan sobre qué era? La ficha técnica. ¿Quiénes la hicieron? ¿Los demás? Si yo pido los códigos ahorita, me los pasan con su nombre, les doy 10 puntos. Ay, no me Unos muy felices y otros muy tristes. Bueno, qué bueno si lo hicieron. Les prometo que no es una cuestión antojadiza porque yo me vaya a beneficiar en algo, sino que es para la formación que ustedes están desarrollando en este momento. Y esa facilidad del dominio de las leyes o de los códigos que no cualquier estudiante lo tiene. Y también les puedo mencionar que a nivel profesional en algún momento le solicitan hacer un dictamen o una opinión o simplemente cuál es su postura respecto a algún asunto, y usted no va de pasar páginas y páginas de una ley para ubicar un articulado determinado. Entonces se ve mal cuando un profesional hace ese tipo de búsquedas, porque se denota que no conoce su ley. Entonces ustedes ya a través de ese tip que parece irrelevante, pues ustedes conforme vayan conociendo, digamos, el derecho mercantil y conforme vayan incursionándose en las otras áreas del derecho, pues también les va a ayudar. Como les dije el otro día, en el tema de la conceptualización y la definición y la extracción de los elementos, esa es una buena técnica para que ustedes la apliquen en todas las materias de derecho penal, derecho civil, derecho administrativo, etc. Y en el caso de la ficha técnica también ustedes pueden replicar ese mismo ejercicio en el Código Penal, Código Procesal Penal, etc. Muchas veces a los abogados inclusive les preguntan sobre un tipo penal. Hablemos del homicidio, de un secuestro, de una violación agravada. Y he visto profesionales que no empiezan a pasar páginas por páginas. Y todos sabemos que el Código Penal tiene ciertos apartados. Hay una parte general, hay una parte especial. Debemos de tener claridad en cuanto a ubicar ese tipo de normas. Por supuesto, no es que uno se sepa la ley, y es un punto que ustedes también deben observar. A veces le pregunta a uno al estudiante, ¿en qué artículo está tal situación? Por ejemplo, el matrimonio, en el derecho civil, hablando específicamente del Código Civil. ¿En qué artículo está el matrimonio? En el 78, que bueno, perfecto. Pero, quien se los pregunta, ustedes tienen que analizar el contexto. Quien se los pregunta muchas veces lo que quiere es decirles lo siguiente: bueno, significa que si usted sabe en qué artículo está, significa que conoce los demás artículos, ¿o no? Porque ¿cuál es el ejercicio que debe hacer el abogado? Verificar en su ley. El día que ustedes van a examinarse de un privado o que estén ante una autoridad, lo primero que ustedes deben de hacer, aunque ustedes sepan en qué artículo está la regulación que les están preguntando, ustedes tienen que decir: permítanme, si usted me da la oportunidad de fundamentarme, entonces ya se va usted a su artículo y con su ley. Porque si no
lo que les va a responder quien les esté cuestionando, les va a decir, ah, bueno, entonces si usted sabe que eso está en el artículo 78, entonces, ¿qué hay en el 79? ¿Alguien se recuerda? Entonces, son pequeñas trampas que muchas veces, tanto en lo privado como en lo profesional, se los van a preguntar. Por supuesto, si usted está platicando con su amigo o está platicando en algún ambiente donde no haya mayor formalidad, no haya mayor solemnidad, usted sí puede decirlo pues, con facilidad en el artículo 78. E inclusive hay algunos que se saben ese artículo literal. Entonces, qué bueno, pero cuando sea para efectos de eso es mejor uno con su ley. Y entonces, ¿qué refleja esta situación? No piensen ustedes que va a reflejar que ustedes conocen, no, más bien, bueno, agarró su código primero, ubicó el artículo, entonces gusta que se lo lea, gusta que dé mi opinión respecto a la normativa, entonces son aspectos que ustedes deben tomar en cuenta. Y, como les digo, esa ficha técnica que ustedes hicieron va a ser su mapa de ahora en adelante. Entonces, si les hablan de derecho societario, ya saben ustedes que, ¿en dónde está esa parte? En los primeros artículos, en el libro primero. ¿A excepción de cuál o de qué? De la... ¿Cuántas? Y les voy a preguntar esto, como les dije, yo no voy a abordar temas societarios, pero sí es importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuántas sociedades mercantiles regula el Código de Comercio? 6. Bueno, y de acuerdo a la ficha técnica que ustedes hicieron, ¿en dónde se encuentran ubicadas las regulaciones de esas sociedades mercantiles? ¿En qué libro? No, en el tercero. ¿En el libro qué? Tercero. En el libro tercero. No, en el ¿Vieron? ¿Vieron por qué les menciono esto? Porque, ¿se recuerdan? Solo veamos nuestra definición. Les dije que nuestra definición no era un asunto para complicarse porque es claro que dentro de ella se incorporan cada uno de los libros. Entonces teníamos el de los comerciantes y sus auxiliares. Después, de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Tercero, de las cosas mercantiles. Y cuando hablamos bueno, dejémoslo ahí. Cosas mercantiles y el cuarto. Obligaciones o contratos mercantiles. Entonces, ¿qué sucede? Cada uno de esos libros tiene su propio contenido. Entonces, ahí están los títulos, ahí establece qué aborda cada uno de ellos. El primero, si nosotros lo vemos a simple vista, toda la regulación o todo lo relacionado con ¿qué? Con las sociedades mercantiles y con el tema de los comerciantes. ¿Por qué menciono sociedades mercantiles? Porque el comerciante, digamos, las sociedades mercantiles, perdón, son un comerciante social y aparte el comerciante individual. En el libro segundo, todo lo relacionado a las obligaciones. Ah, bueno, perfecto. Y el tercero, todo lo relacionado a ¿qué? Cosas mercantiles. Cosas mercantiles. ¿Y qué son cosas mercantiles? Todos los títulos de crédito, que el cheque, que el pagaré, que la letra de cambio, que la carta de porte, el conocimiento de embarque, etc. Bueno, ahí están todas las cosas mercantiles, todos los títulos valor, que así lo reconoce la doctrina. Y al final de ese articulado vamos a encontrar también lo relacionado con la empresa mercantil. Y entonces cuando les dicen a ustedes la empresa mercantil, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Que eso se los pregunté en la primera clase, creo yo en la segunda. Pues, la mayoría me dijeron, mire, es una cosa mercantil. Ah, bueno. Entonces, cuando me pregunten a mí lo relacionado con la empresa mercantil, ¿a qué libro me voy a ir? Al tercero. Al tercero, porque recuerdo que eso es de naturaleza, de cosa mueble, ¿verdad? De las cosas mercantiles. Ah, bueno, entonces ahí lo ubico. Ah, bueno, perfecto. En el libro cuarto, que es el que nos toca abordar a nosotros, estamos hablando de el derecho de obligaciones mercantiles. ¿Y en qué artículo finaliza
todo lo relacionado al derecho de obligaciones mercantiles? 1055. Ah, bueno, ¿se rifan su privado con esa respuesta? El artículo 1039. Sí, porque el resto es una Entonces, eso es, digamos, son puntos que me interesaba que los abordáramos porque resulta que ustedes han visto, han evidenciado que la sociedad es cambiante. Es decir, hoy la sociedad tiene un comportamiento, el día de mañana tiene otro comportamiento, pasado otro comportamiento, y ninguno de esos momentos es exactamente igual a los anteriores, aunque parezca que hay circunstancias repetitivas. Ah, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que usted está indicando? Porque al ser la sociedad cambiante, ¿el derecho qué es? Cambiante, porque el derecho, digamos, responde a ese cambio, a ese dinamismo que se tiene socialmente. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Hasta el 2018, ¿cuántas sociedades estaban reguladas en el Código de Comercio? 5. Pero ¿qué pasó? Hay un problema de formalidad, de burocracia, de obstaculización al comercio, de obstaculización a aquellas personas que están innovando en la prestación de un servicio o en la creación de un producto, en innovaciones comerciales, etcétera. Ah, bueno, entonces dice el legislador y todo lo que es la iniciativa privada, las cámaras de comercio, etcétera. Dice, bueno, hay necesidad de crear otra sociedad mercantil, pero esta sociedad debe tener características diferentes o características propias de lo que ya está regulado, porque muchas veces la persona que quiere iniciar un negocio, que quiere iniciar un comercio, se encuentra con la dificultad que no tiene el presupuesto necesario para hacer digamos, esa inversión, y si lo tiene, resulta que no tiene otra persona que tenga la misma finalidad y que de esa manera no puede coadyuvar a buscar el negocio. Entonces, de esa cuenta, entonces, ¿qué sociedad es la que se crea o se regula? La sociedad de emprendimiento. Y me decía un amigo el otro día, mira, fíjate que yo estoy pensando en una importadora y estoy pensando también en este negocio, pero fíjate que yo no lo he hecho, me dice, porque no tengo otra persona que me apoye y que podamos, digamos, ser reconocidos ante la autoridad mercantil. Entonces le digo, fíjate que eso es parte de la problemática que existía, pero a partir del 2018 ya existe una sociedad de emprendimiento. Pero me dicen, pero si se llama sociedad, ¿por qué solo yo la puedo hacer? Porque mi lógica, ¿qué me dice? Si es sociedad, es que se va a asociar. ¿Y cuál es el mínimo para que algo se pueda asociar? 2, ¿verdad? Como la unión, como la agrupación, tienen que ser 2, pero ahí hay una excepción. Una excepción conceptual porque se necesitaba, digamos, promover o fomentar de cierta manera este tipo de actividad comercial. Bueno, entonces se crea la sociedad de emprendimiento. Tiene sus propias particularidades. ¿Saben ustedes que es la única sociedad que no tiene que faccionarse o no tiene que iniciarse mediante una escritura pública, mediante un instrumento público? Pero eso es, digamos que eso ya lo abordaron ustedes, ya lo saben. Pero ¿por qué lo hago mención nuevamente? Porque pareciera que todo el tema de sociedades está regulado en el libro ¿qué? Primero, pero resulta que no. Entonces eso nunca se les va a olvidar a ustedes. Entonces, hasta el 2018 existían 1039 artículos. Pero entonces el legislador dijo, bueno, vamos a crear la sociedad de emprendimiento. Pero ¿y cómo hacemos para incorporarla en el libro que corresponde? Se incorporaban
esa normativa o estas regulaciones en el libro primero, eso iba a ser un desorden técnico, un desorden en cuanto a la certeza también de saber qué es lo que se encuentra contenido en el artículo primero, porque se tenían que variar todos los libros, porque no se podía poner un exceso de poner, por ejemplo, el 16A, 16B, 16 bis, Water y todo eso, no se podía hacer de esa manera, y iba a generar más desorden, por supuesto, si se analizaron estas circunstancias. Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Saben qué? Que para facilitar este aspecto de esta nueva sociedad, generemos otros artículos y los agregamos al final. Entonces, ¿en qué libro vamos a encontrar nosotros prácticamente estos artículos? En el último. Entonces, quiere decir que de 1040 al 1055, ¿qué encontramos? Pero revisen, háganme el favor todos de revisarlo si lo que yo les estoy diciendo es cierto. ¿Por qué? A veces nosotros utilizamos los códigos que utilizó nuestro hermano mayor, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, y si alguien tiene dentro de su código comercio únicamente regulado hasta el artículo 1039, significa que su código está desactualizado, no es la normativa vigente. ¿Estamos? ¿Todos lo tienen hasta el 1055? Bueno, pero ¿qué anotación? ¿Qué les queda a ustedes hoy de lección con base a lo que estamos hablando? Que, si bien es cierto, en el libro primero se regula la mayoría de aspectos relacionados con las sociedades mercantiles, hay una excepción. ¿Y cuál es esa excepción? La sociedad de emprendimiento, la cual se encuentra regulada a partir de 1040 al 1055. Eso sí, si ustedes revisan el artículo número 10, ¿qué encuentran ustedes ahí? Que están las 6. ¿Y ahí sí aparece la sociedad de emprendimiento? Sí. Sí, o sea, sí, ahí sí la incluyeron, pero porque a través de la modificación de ese artículo o de esa adición, pues no se alteraba en una buena parte, digamos, el orden de los artículos. Entonces está re bien. ¿Estamos? Bueno, entonces con eso, pues yo ya les di ahí el tip. Si ustedes no lo anotaron, escuchen la grabación o pídanle a algún su compañero que les pase el tip ahí para que ustedes puedan identificar. Bueno, entonces con eso damos por finalizada, digamos, esa breve o esa preliminar de lo que son las obligaciones mercantiles. Ahora ya iniciamos a abordar específicamente lo que son las obligaciones mercantiles. Bueno, si nos damos cuenta, obligación mercantil, ¿es un concepto unitario o un concepto compuesto? Compuesto. Compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque obligación es una cosa y mercantil. Porque si nos damos cuenta, hay dos conceptos. El primero es obligación y su apellido, podríamos decir, es mercantil. Entonces, en algún momento ustedes en el área civil, pues superaron y abordaron los contenidos de las obligaciones civiles, pero para que uno pueda entender con mayor facilidad lo que es una obligación mercantil, es importante saber en qué consiste la palabra obligación o cómo la percibimos o qué es lo que nosotros entendemos. Porque cuando yo era estudiante me decían obligación mercantil o parecía contradictorio que alguien me dijera derecho de obligaciones. Pero entonces decía, ¿es un derecho o es una obligación? ¿O no les ha pasado eso por la mente? O sea, lo confunde uno, pero sí continúa siendo un derecho. ¿Por qué? Porque es la facultad que se tiene para exigir una conducta, un comportamiento de otra persona. Bueno, eso significa, pero si yo les digo obligación, solo el término obligación, solo el concepto obligación, ¿qué me pueden mencionar aparte de estos tres, digamos, significados o apreciaciones
de lo que es la obligación. Primero, a mi juicio, a mi parecer, la obligación es un deber. ¿O qué dicen ustedes? Sí. ¿Es un deber o no es un deber? Sí. Bueno, es un deber, perfecto. Y si lo vemos dentro de la vida cotidiana del ser humano, desde pequeños ustedes tienen obligaciones o no. E inclusive hay obligaciones que ustedes no tenían directamente, pero que sus padres sí lo hacían en representación de ustedes. Por ejemplo, cuando ustedes nacieron, ustedes fueron a la municipalidad o fueron al Registro Nacional de las Personas a registrarse. ¿Quién lo hizo? Nuestros padres. Exacto, entonces era una obligación para ustedes, porque al Estado le interesa tener esa identificación de los individuos que están dentro de su territorio, pero al no tener ustedes esa capacidad, esa aptitud, entonces quien lo va a hacer son los papás. Bueno, digamos que eso ya relacionado un poquito con el tema legal, pero de ahí, conforme ustedes fueron creciendo, ya les decían sus papás, mira, tu obligación es tener ordenado tu cuarto, tener la obligación de comportarte, tenés la obligación de hacer tal cosa, mira, con tu hermano, etc. Entonces, toda la vida hemos estado familiarizados con el término obligación, es decir, con ese deber que ustedes tenían. Bueno, también lo podemos apreciar, para que nosotros lo entendamos con mayor facilidad, con un compromiso. ¿O será que está errada el pensamiento al decir que podemos asociar la palabra compromiso con obligación? Sí. Sí, o sea, es un deber, es un compromiso, es decir, una actitud que usted debe asumir y que debe respetar. Bueno, entonces podemos decir, es un deber, es un compromiso. ¿Será que es una responsabilidad? Sí. Sí, también es una responsabilidad. Entonces, es una responsabilidad porque nosotros, digamos, al ser titulares de una obligación, sabemos que debemos cumplir con las exigencias o debemos cumplir con lo que se nos solicita o lo que se nos requiere, ya sea de dar una cosa, de hacer una cosa, o inclusive hay obligaciones que consisten en no hacer. ¿Se recuerdan de eso en el derecho civil? Sí. Entonces, dar, hacer y no hacer. Bueno, entonces, en eso figura una obligación. Pero como les reitero, esto desde una perspectiva cotidiana de lo que nosotros comprendemos. Ustedes, incluso los que tienen hijos o los que tienen compañeros o quienes han hecho un grupo para presentar una tarea, dicen, mire Eli, lo que pasa es que estos compañeros no los incluyen porque no fueron responsables. No fueron responsables, entonces no cumplieron ¿con qué? Con su obligación. Mire Eli, fíjese que él tenía que presentar su parte y dijo que lo iba a hacer, que iba a investigar de tal tema, pero no lo hizo al final. Yo como coordinadora o como coordinador terminé haciendo todo. ¿Qué incumplió? Un compromiso. Fíjese Eli que no todos teníamos que sacar la nota cabal en ese trabajo, porque si no llego a zona mínima. Entonces, y él también, el que incumplió, tenía que sacar la nota cabal, porque si no llegaba a 31. ¿Qué pasó? ¿Esa incumplió qué? O sea, de ese deber que tenía él, incumplió esa obligación. Entonces, vemos que no es nada del otro mundo. Entonces, son deberes, son compromisos, son responsabilidades. Así lo podemos asociar, así lo podemos entender. Entonces, estos términos, por supuesto, están relacionados con obligación únicamente. Esto entendemos nosotros por obligación. Bueno, pero ya vemos que tiene ese agregado. Bueno, pero todavía no llegamos ahí. Entonces, ¿cómo podemos entender, aparte del deber, del compromiso, lo podemos apreciar también como un reconocimiento de una deuda o de una prestación? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Al adquirir una obligación, ¿qué sucede?
yo estoy aceptando o yo estoy reconociendo que tengo un deber, que tengo un compromiso o que tengo una responsabilidad de qué. Hablemos de una deuda o de una prestación. Entonces significa que es un deber que yo debo de cumplir. ¿En qué consiste ese deber o en qué consiste, digamos, esa obligación? Puede ser en una deuda o en una prestación, o como les acabo de mencionar, en hacer, en dar o no hacer. Bueno, en eso, digamos, podemos encontrar este término o podemos entenderlo. Bueno, ya con base a esto, entonces decimos nosotros, entonces, ¿qué es lo diferente a lo que usted viene mencionando? Porque usted dijo que lo explicado únicamente atiende a la obligación. Bueno, entonces ahora solo vamos a decir que ese deber o esa responsabilidad o ese compromiso en cuanto a reconocer una deuda o una prestación se va a dar dentro de qué ámbito? Dentro del ámbito mercantil. Y ustedes dirán, pero mire, pero yo lo veo igual que en el derecho civil. Aparentemente. ¿Por qué aparentemente? Porque en el derecho civil, si bien es cierto, hay obligaciones, el derecho civil tiene ciertos principios y ciertas características. Y les pregunto, ¿cuál podría ser un principio del derecho civil o una característica? Y lo vamos a contrastar con el derecho mercantil. ¿Cuál podría ser que ustedes me digan, mire, Lick, es cierto? Si usted usted compara el derecho mercantil y el derecho civil, hay una contradicción en cuanto a una característica. ¿Cuál podría ser esa característica? Muy bien. ¿Qué menciona el derecho civil en cuanto al formalismo de la materia? ¿El derecho civil es formalista o no es formalista? Sí. El derecho civil es pero eminentemente formalista. Vaya a presentar usted una demanda y se le va una palabrita ahí o una coma de más, eso se lo rechazan porque definitivamente es formalista. Y el derecho mercantil, ¿cuál es su característica? Poco formalista. Poco formalista. Y ojo, muchos de ustedes o algunos catedráticos les han enseñado a ustedes que el derecho mercantil es antiformalista, pero ahí ya hay una contradicción y una diferenciación, porque no es que sea completamente o contrario al antiformalismo. Lo que sí es que la exigencia en cuanto a las solemnidades, en cuanto a ciertas formalidades, es en comparación al derecho civil, es la disminución de estas exigencias. Entonces, el derecho mercantil es poco formalista. Bueno, pero a eso no quiero llegar. Veamos qué otra cuestión. ¿Qué principios vimos el otro día? La buena fe, La verdad sabida, buena fe, la buena fe guardada, y la tercera es la que me interesa. Toda prestación se presume onerosa. Bueno, ¿qué sucede entonces? Ahí nosotros ya tenemos una diferencia en cuanto a reconocer estas obligaciones. ¿Por qué? Digamos, yo tengo este celular, entonces resulta que yo ya vi que salió un nuevo teléfono o quiero tener otro teléfono porque esta marca no me gusta, voy a comprar otra marca. Entonces les digo, miren, estimados estudiantes, yo necesito comprar otro teléfono, entonces este que tengo está en buenas condiciones, está liberado, usted puede contratarlo en Tigo o en Claro y lo voy a dar en 5,000 quetzales. Bueno, ¿qué pasa? ¿Alguno de ustedes estaría interesado en el teléfono? ¿Sí o no? Sí. Bueno, diría, el hijo no se mira que traten mal los teléfonos,
se mira que no es coreano o no es imitación. Bueno, y si me enseñan la factura del ICLE, yo digo que sí se lo compro. Y la verdad que yo vi en el marketplace y esos que son robados están un poquito más caros. Entonces sí lo voy a comprar. Hacemos el negocio. ¿Será que yo hago una escritura, hago un documento? No, yo le digo, bueno, está bien. Le voy a dar el teléfono y todo queda fantástico. Entonces, hay una prestación, ¿verdad? Hay una relación ahí. Entonces, ¿cuál va a ser esa relación? Que nosotros nos comunicamos, vamos a establecer cuáles son esas obligaciones y entonces, ¿será que solo la persona que me paga tiene obligación? No. ¿Ah? No. No. Va a haber una reciprocidad en cuanto a las obligaciones. ¿Cuál es mi obligación? Entregar la cosa. Entregar el teléfono con su factura. ¿Y cuál es la obligación de ella? Pagar. Bueno, perfecto, estamos re bien. Ahora les pregunto, esa obligación o ese compromiso, ese deber o esa responsabilidad que estamos iniciando o que estamos instaurando, ¿corresponde al ámbito mercantil o al ámbito civil? Mercantil. Mercantil. ¿Apuesta en su examen porque es mercantil? Civil. ¿Y por qué dicen que es civil? Ninguno de los dos es comerciante. Muy bien. Ajá, y hay una prestación Entonces, onerosa. ¿por qué es civil? Porque recordemos que Ay, no. uno de los principios del derecho mercantil, ¿qué es? Recuérdense, analicen mientras yo escribo esto, analicen por qué, revisen sus principios y me dicen Es un ustedes comerciante. por qué razón es mercantil o por qué razón es civil, solo revísenlo. Yo pienso que es porque no es comercial. Porque él solo lo vendió, pero no se dedica a eso, entonces es comercial. Y hecho de o sea, porque el civil se da entre particulares y el mercantil se da entre comerciantes. No porque el mercantil se da entre comerciantes, porque se da entre mercantil. Exacto, y en este caso pues él no se dedica a vender teléfonos, o sea, él es un particular que vende. Ajá. ¿Todavía están analizando? Sí. ¿Quién llegó a una conclusión ya? Por favor. Yo pienso que es civil porque usted no se dedica a vender teléfonos, no es un comerciante como tal, fue una relación entre particulares. Excelente, ahí va una respuesta. ¿Quién otro? ¿Alguien más que me diga algo? ¿Qué más? Por principio del ánimo de lucro. Exacto, muy bien. ¿Alguien más? Porque no hay un contrato de por eso Bien hay contrato, ¿verdad? bien hay un control. También. Bueno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y voy a hacer un paréntesis porque yo, discúlpenme que siempre hago paréntesis, no es para desconcentrarlos a ustedes, pero fíjense que el día lunes a mí me invitaron a participar en un MUT. ¿Saben qué es un MUT? Yo no sabía que era un MUT, la verdad. Me invitaron y me dijeron, mire, usted quiere ser juez en ese MUT, va, está bien. Acudí y fui al MUT, va. En el MUT les dejaron un caso, o sea, era un caso y las personas pues podían participar. Personas más que todo enfocadas en estudiantes. Y fíjense ustedes que yo me quedé asombrado. Porque en ese MUT lo que se trata es de que usted va a ir a defender un caso. Cualquier caso que le ponga, sea legislativo, judicial, electoral, etc. Y cuando le toca exponer a un grupo de estudiantes, son equipos de 2, vieran la oralidad que tenían esos muchachos. Era una oralidad pero fantástica.
y exponían sus argumentos, defendían un recurso que habían planteado, tenían conocimiento de convencionalidad, tenían conocimiento de derecho comparado, tenían de todo bien completo los muchachos. Y entonces a mí me asombró de verdad. Dije yo a esa edad, pásame, le decía, me ponía a reflexionar, yo a esa edad no podía articular de esa manera. Inclusive me daba miedo a exponer en público, tenía pánico escénico, aún me da pánico escénico, pero eran estos muchachos bien preparados, personas que han tratado de profundizar más en las temáticas. Bueno, y que dije yo, y allá los patojos cómo cuesta que intervengan. Y dije yo, bueno, ¿qué pasa si los ponemos, si yo me llevo a 2 de ustedes de acá y les digo, ¿saben qué? Les voy a dar 40 puntos y se van a intervenir al MUP? Entonces, yo les apuesto que irían, porque si algo nos caracteriza a los de la USAC, es que no le hacemos el feo a nada y que somos, como dicen, ustedes ya saben la expresión. Va, pero dije yo, ¿qué nivel el de estos muchachos y qué nivel el que yo tuve en ese momento, a esa edad y con ese semestre? ¿Saben de qué semestre eran? Del 8º semestre de una universidad. Bueno, dije yo, a ver de qué universidad son, pero qué intelectuales, dije yo, qué inteligentes. Dije yo, me gustaría fomentar más en el estudiante de la San Carlos que hable. De verdad, a ustedes les da miedo preguntar. Miren, esos patojos del 8º semestre, un desenvolvimiento. Y yo les pregunté, porque como yo era juez, ¿va? Simulado, pero era juez. Entonces, yo les decía, mire, entonces con relación al principio que usted mencionó, ¿qué me puede decir usted? ¿O por qué está aseverando tal situación? Y los patojos se desenvolvían muy bien. Entonces, cuando yo les digo que intervengan, de verdad no se chiven, no se sientan menos, o pónganse frente a un espejo, platíquense, digan, bueno, yo le voy a decir el concepto de tal situación o la definición. Entonces, así se van fomentando ustedes, se van desarrollando profesionalmente. Y salí del evento y yo dije, bueno, y pasaron otros patojos también, pero me dejaron mucho que desear. Entonces yo dije, definitivamente le voy a poner la nota de la mitad respecto al otro. Pero me sorprende cuando me dicen que a los que yo les puse la mitad de la nota eran del 2º semestre y llegaron a competir. Imagínense ustedes, en el 2º semestre uno desconoce muchos conceptos fundamentales porque apenas está viendo introducción al derecho 2, historia de Guatemala, filosofía, no me recuerdo qué otras, pero las patojas se animaron. Y lo que me agradó de ellas fue que incluso los primeros argumentaron solo desde el panel donde ellos estaban. Las patojas estas del 2º semestre se pararon y nos hablaban. Sí hacían así como cuando uno tiene nervios, ¿verdad? Pero se pararon. Entonces dije, de verdad, ¿en qué momento en la facultad nos han enseñado solo a escribir y que nos da temor expresarnos? No, de verdad, háganlo, traten de hacerlo, pregunten, aunque sea un comentario, mire, el ejemplo del teléfono, a mí me pasó tal cosa, pero háganlo. E inclusive, por medio de esta situación, yo estoy pensando que un sábado nos vamos a reunir, como les digo, no lo tomen como que él dijo, porque en los grupos ya uno dice una cosa y ya están diciendo otra cosa. Entonces, es una posibilidad que lo hagamos. Un día nos reunimos, vamos a hacer una actividad donde puedan exponer todos. Va a decir, no hombre, Eli, qué mala onda, ¿y por qué nos quiere hacer exponer? No es por mí, es por ustedes. Entonces, y ¿saben cuál fue mi sorpresa y mi orgullo cuando salí de ahí? Entonces yo dije, qué admirable esos patojos. De que a esa edad a mí me hubieran dado una chamarreada en una audiencia esos patojos, ¿verdad? Salgo y todo, pero como tenían prohibido decir de qué universidad era, porque por supuesto uno puede tener cierta preferencia. Entonces me fui y le digo a otro colega, vos le dije, y mira esos patojos, vos qué brillantes, ¿de qué universidad son? Pero me prometes que no le vas a decir a nadie.
Y yo, no te lo puedo cumplir al 100, le digo. No te lo puedo cumplir al 100, le digo, pero decime, hombre, no es mala onda. Son de la San Carlos de la mañana, me dijo. Y yo, así, fíjate, de seguro a esos muchachos les di clase yo en algún momento. Va. Pero ¿a qué voy? Me enorgulleció mucho que fueran de la San Carlos, pero a la vez me generó un compromiso en decir, bueno, ¿por qué los de la noche no son así? Ellos son poquitos. Va. Y ustedes me dirán, así, o sea, me acaba de decir alguien, es que ellos solo estudian. Bueno, es cierto, estudian, pero ¿dónde es donde ustedes agarran la facilidad de relacionarse con la gente? ¿Será que si yo soy su patrón y le digo, mire, usted va a trabajar ahorita 2 horas más pero no está en mi contrato, pero usted va a trabajar? No, yo no le permito eso. ¿Dónde se defiende usted? ¿Dónde agarra usted ese roce con profesionales, con defender sus derechos? ¿En su trabajo? ¿O será que usted se deja pisotear? Algunos se pueden. Bueno, eso ya es. Bueno, entonces, perdón que les comentaba eso, pero es importante que ustedes lo sepan. Entonces, ¿cuál debe ser su parámetro? Imagínense entonces qué va a pasar cuando esas personas que no conocían a ese equipo y les van a decir de la San Carlos, ¿cuál va a ser la expectativa respecto a ustedes? Entonces, ustedes tienen que procurar hablar. A uno le da vergüenza, le da pena, pero háganlo. O sea, ustedes, yo no voy a decir, bueno, dije qué brillantes esos muchachos, pero no estoy diciendo, los que están conmigo no lo son, o mi hijo no lo es, o mi hija no lo es. No, todos tienen la misma capacidad. ¿Cuál es la diferencia? En que unos están más enfocados en una cosa y otros en otros aspectos. Y si usted por su trabajo, como les digo, yo entiendo, yo fui, como les digo, el estudiante de la noche. El estudiante por la noche, por lo regular, es primero trabajador y después estudiante, porque quiere una mejor condición de vida, quiere un mejor ingreso, etc. Entonces, pero eso no significa que no se puedan desarrollar. Entonces, pregunten, ustedes háganlo. Y algún día les digo, vamos a hacer esa actividad y quiero ver cómo se expresan ustedes. Ahorita ya, por ejemplo, ya saben ustedes qué es el derecho mercantil, cómo pueden definirlo, cómo pueden armarlo. Entonces podríamos hacer un ejercicio de ese tema. Bueno, cada uno me va a pasar a decir qué es el derecho mercantil. Dele la forma que es, dele la matiz que usted quiera, pero yo le voy a preguntar y necesito que me respondan. ¿Creen ustedes que sería un buen ejercicio o no? Sí. Bueno, entonces lo vamos a hacer, lo podemos hacer en algún momento. Bueno, eso solo es tema de reflexión. Bueno, ahora regresamos al punto. ¿Y por qué dirán, Eli, por qué se mete a eso? Porque aquí muchos se rasgan las vestiduras, inclusive los docentes. Ay, es que la universidad, somos la única universidad estatal, es la única autónoma. Les pregunto, vea ustedes, ¿ya investigaron cómo se cataloga una entidad pública para tener esa calidad de autónoma? ¿Ya investigaron? Les puedo decir que algunos de ustedes ya lo investigaron. Y saben que si legalmente somos autónoma, doctrinariamente no lo somos. Y eso se los dejo de tareas, porque qué bonito es, no, yo sí estuve en la tricentenaria, la autónoma universidad. ¿Cuál autonomía? Investiguen qué significa la autonomía. ¿Será que realmente cumplimos ese requisito? No. Pero entonces, ¿cuál es la forma de representar o de verdad enorgullecer a esta casa de estudios? Es que ustedes sobresalgan. A mí les voy a contar, yo de verdad yo no soy alguien que le guste estar hablando de sí mismo porque me gusta presumirles ni nada. De verdad, yo vengo de donde ustedes están y ahí voy más o menos aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Cuando uno va a una reunión o tiene alguna problemática, y entonces, ¿qué sucede? Ahí el más chispudo, el que más sabe, solventa los problemas. Bueno, ¿qué pasó en una reunión una vez?
estábamos varios asesores. Eso fue hace tiempo. Y entonces había un problemón, un clavo, esos que solo se lo van a tirar a uno y ahí que mire cómo lo solventa. Empezamos a hablar y uno reconoce a gente que es de otra universidad. Bueno, dije, bueno, que cada uno dé su punto de vista, yo di mi punto de vista, pero no, aún así no se solventaba el asunto. Entonces vine y agarré puntos doctrinarios. Entonces dije, miren, eso se tiene que solventar de esta manera porque el derecho lo permite, porque no hay una prohibición, porque las competencias administrativas, etc. Di mi argumento, ¿verdad? Sin el ánimo de protagonismo ustedes, porque esa es otra cosa del error del profesional. Quiere gritar, quiere hacerse notar. No, eso no significa que usted sea bueno. Bueno, ¿qué pasó al final? La solución que brindé conjuntamente con otra persona, ya me recordé, fue la que solventó el problema. Esa solución fue la más viable, era la solución dentro de un marco legal, etc. Bueno, ¿qué pasó? Al final me preguntan a mí. Yo no dije, mire, yo les voy a exponer mi punto de vista como sancarlista. Yo no dije nada. Entonces, ¿qué pasó? Al final me preguntaron, mire, Licky, ¿usted de qué universidad es egresado? Y yo, orgullosamente, ¿de qué? De la San Carlos. Bueno, ¿y cómo se vio esa diferencia? ¿Será que porque yo llevaba mi pin de la San Carlos o por ahí? Yo no llevaba nada. Fue por lo que yo dije. Entonces, ustedes tienen que cambiar ese chip de decir, es que somos sancarlistas y somos de la Universidad Autónoma, la única estatal. No, la única forma en la que ustedes pueden representar con orgullo a la facultad es siendo ustedes diferentes. Es decir, miren, chica, este cuate, ¿de dónde salió? ¿De qué universidad será? Va. Y les digo, les cuento siempre esa historia porque en esa reunión habían personajes egresados de la Landívar, unos de la Marroquín y otros de la Mariana. Entonces a mí me llenó de mucho orgullo, no como les digo, para decir, yo soy otro nivel, no, dije, pues, qué interesante, qué bueno que sin decir que soy de la San Carlos, ellos me hayan preguntado de dónde era egresado. Entonces, les hago esto para que también lo tomen ustedes como reflexión. Bueno, regresemos a lo que nos compete. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Como mencionamos que la obligación es un deber, es un compromiso, así lo entendemos de forma general. Y cuando le ponemos un apellido o un complemento, significa que ese mismo deber se va a desarrollar ¿dónde? En el área que corresponde. Es como hablar de los contratos. Ustedes dicen, ¿y para qué va a hablar de los contratos? Si yo sé que es donde hay dos o más personas y una obligación, etc. Perfecto. Pero ¿los contratos en dónde se dan? ¿Se dan en el área civil? ¿Qué otra área se dan? Mercantil, laboral. Inclusive vean la trascendencia que tiene la figura del contrato. ¿El Estado celebra contratos? Sí. ¿Quién dijo que no? ¿Alguien dijo que no? Bueno, sí, el Estado celebra contratos, hay contratos administrativos. Entonces, la naturaleza del contrato, o sea, la esencia del contrato va a ser la misma. Pero, ¿dónde va a cambiar? En el ámbito donde se desarrolle. Por eso hay contrato civil, contrato mercantil, contrato administrativo, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de una obligación mercantil, ya sabemos que nos ubicamos ¿en dónde? En el derecho mercantil. Entonces, ¿cuál va a ser esa obligación o cómo vamos a entender esa obligación? Como un vínculo. Cuando hablamos de vínculo, ¿qué creen ustedes que es? Una relación. Por ejemplo, hablábamos del matrimonio. ¿Y el matrimonio qué es? Es un vínculo ¿entre quién? Entre dos personas. Bueno, podemos entender que el vínculo puede ser un nexo. Puede ser un nexo, puede ser una relación. Bueno, pero para que sea una relación, ¿qué necesitamos? Acá no estamos hablando de la sociedad de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, si es un vínculo, es una relación, es una vinculación, ¿qué se necesita que exista? ¿Sujeto o sujeto?
¿Plural o singular? Entonces se necesita que hayan sujetos. Y una particularidad que se da en el derecho mercantil es que no necesariamente tienen que ser dos sujetos, pueden ser más sujetos. Entonces, lo que debemos tener claro que este nexo, esta relación, esta conexión, también lo podemos entender como una conexión, se va a dar como mínimo entre dos personas. Bueno, ojo, pero hay algo interesante, que como estamos dentro del derecho mercantil, únicamente puede haber una obligación si y solo si una de estas dos personas ¿qué? Tiene la calidad de comerciante, por lo menos una. Vean el artículo 5 del Código de Comercio que establece. Eso era lo que te dimos como fuera. Sí, alguien que lo lea fuerte, por favor. Cuando un negocio jurídico regido por este código intervengan comerciantes y no comerciantes, se aplicarán las disposiciones del mismo. Ok, dice que puede haber comerciantes y no comerciantes, pero ¿qué se aplica? Pase adelante. Si gusta, siéntese en mi lugar. ¿Qué se aplica? ¿Será que se aplica el Código Civil? No, o sea, solo con que haya un comerciante se aplica el Código de Comercio. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Entre estas dos personas, que es digamos, la fórmula o la ecuación más sencilla de entender, vamos a entender entonces que va a haber o va a existir un sujeto ¿qué? Activo y un pasivo. ¿Y cuál va a ser la obligación? O sea, va a ser este nexo, va a ser esa relación que va a tener el sujeto activo y el sujeto pasivo. Bueno, ese es entendiéndolo desde una generalidad. Bueno, ahora ¿qué nos corresponde? Como estamos haciendo un ejercicio deductivo, entonces ahora a este sujeto activo le vamos a poner un nombre. ¿Cuál es ese nombre? Acreedor y deudor. Bueno, Lick, pero si eso ya lo vi en el Código Civil, ya me lo explicaron en civil. Sí, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que uno de estos dos, ¿qué debe ser? Comerciante. Bueno, y ahora les hago la pregunta siguiente. Como aquí únicamente, digamos, les designé una calidad. ¿Cuál de los dos debe ser comerciante individual y cuál de los dos debe ser comerciante social? Pura oración, se escucha. Bueno, ¿cuál de los dos? Hablen pues, si no les dije que en el mundo, ahí yo los quiero ver participar. Puede ser ambos. Cada quien puede ser ambos. Excelente. Cada quien puede ser ambos porque recuérdense, en el Código de Comercio nosotros encontramos el término comerciante. Pero ¿qué tipo de comerciantes hay? Ustedes hoy sí. ¿Qué? Comerciante, veamos el artículo 6, creo yo. ¿Qué menciona ahí? Pero el título, ¿qué menciona? Capacidad. Comerciantes. Los comerciantes y los auxiliares. Pero ¿cómo inicia la capacidad? Cuando se inicia a desarrollar ese apartado, está haciendo referencia al comerciante ¿qué? Individual. O sea, hay comerciantes individuales que son, por ejemplo, digamos, alguien que tiene una empresa, digamos, que aparte de tener una empresa está inscrito como comerciante individual, y también hay comerciante ¿qué? Jurídico social. Colectivo o social. ¿Esos quiénes son? Las sociedades. Las sociedades. Bueno, entonces cualquiera de estos puede ser un comerciante individual o un comerciante colectivo. Entonces es un punto que debemos de saber.
¿Pueden ser ambos comerciantes? Sí. ¿Acreedor y deudor? Sí. Sí, por supuesto, puede ser comerciante. Ah, bueno. Pero ahí no termina el asunto. Bueno, ya tenemos un nombre y ya tenemos digamos, una relación y ya sabemos quiénes pueden, digamos, involucrarse en cada uno de estos dos equipos, en el de los acreedores o en el de los deudores. Ah, bueno, ahora ¿qué corresponde? Para que alguien pueda iniciar una obligación, ya sea de dar, de hacer o no hacer, de tener esa vinculación, esa conexión, se necesitan otras cosas, se necesitan otros aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Vamos a encontrar que estos dos personajes, sean individuales o sean colectivos, necesitan para que se inste o inicie esa obligación, que sean capaces. ¿Y qué otra cosa? Consentimiento. Bueno, entonces no solo basta con que uno sea comerciante. Si yo voy a iniciar una obligación en la que yo tengo un deber o una responsabilidad, yo debo tener estos aspectos: que el comerciante o el acreedor o el deudor sea capaz y manifieste o presente su consentimiento. Ah, bueno, Lick, pero fíjense que eso yo no lo encuentro. Ahorita que vamos a empezar a ver obligaciones, yo no lo encuentro en el Código de Comercio. Ah, bueno, ¿y por qué no lo va a encontrar? Porque existe una normativa en el Código de Comercio que nos remite al Código Civil. Y nos dice entonces, o nos establece más bien dicho, que en caso de no encontrarse una regulación específica en el Código de Comercio, entonces acudimos al Código Civil. Código Civil. Ah, bueno, perfecto. Inclusive el artículo 1 del Código de Comercio establece esa aplicación del derecho mercantil. Entonces, ¿qué sucede? Veamos qué establece el artículo 1251 del Código Civil. Solo eso vemos y ya nos retiramos. ¿Qué? El negocio. 1251. La pueden leer. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declare su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y Hasta ahí, objeto lícito. hasta ahí. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Establece esa normativa? Capacidad y consentimiento. Entonces, anótenlo ahí. Bueno, el día de hoy hasta aquí vamos a dejar la clase. Nos vemos dentro de la otra semana, pero de manera virtual. Entonces, vamos a desarrollar el concepto capacidad y el concepto consentimiento. Y, por supuesto, los demás elementos. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna duda hasta el momento de lo que hemos expuesto? Ok, bueno. Entonces, ¿qué? Pásenme. ¿Civil o mercantil? Licenciado, pero entonces ¿qué era civil o mercantil? Pero entonces ¿qué era civil o mercantil? Era mercantil. Lógica que Mercantil. Mercantil. Bueno, no, no, pero bueno. No, pero que ahorita sí. Yo pienso que sí. Exacto. Es lo que te digo. Recordar que tiene que ser de forma masiva los comerciantes. Pero sí se da esa situación porque acaba aquí, o sea, se está entregando la cosa y puede ya no hay Ah, sí, aquí estaba.